Ok, muy buenas tardes. Gracias por estar aquí con nosotros en un espacio más en vivo aquí en Little Life Studios en español. Soy Alex Castillejos del Ministerio Little Life Studios en español, director y orador del ministerio, y le estamos trayendo otro espacio en vivo, pero en esta noche vamos a compartirle con ustedes es un testimonio personal. Y más que nada, vamos a conocer un poquito más de él, del pastor Danny Velez. Va a ser de gran bendición, y la verdad, yo siempre digo eso, pero la verdad va a ser de gran bendición, platicando con él y comentando de su vida y cómo él aceptó el llamado a ser pastor de jóvenes, y bueno, él trabaja mucho con los jóvenes. Vamos a conocer un poquito más de él, pero le comento de que ese espacio es un espacio, como les digo, es en vivo, pero lo queremos hacer un poco, usted sabe, ¿no? Casual. Es lunes, sentarnos, disfrutar una tarde, una noche, y también hablamos no solamente de testimonios, pero hablamos sobre esos temas críticos y lo que está pasando en nuestra sociedad. Y el ministerio nos enfocamos a realmente cómo el enemigo de las almas está utilizando los medios de comunicación sobre las películas, televisión, redes sociales hoy, que nada más que estamos utilizando eso, videojuegos, caricaturas, música. Lo está utilizando para que no tengamos esa relación íntima con el Señor Jesús. Entonces hacemos seminarios, hacemos documentales. Por gracia de Dios está el ministerio de Little Life Studios en español, también está en inglés. Y qué hermoso, ¿no? De que está para todo el mundo hispano. Le agradezco que esté usted aquí con nosotros. Bueno, estoy muy emocionado. Vamos a hablar con el pastor Danny Velez. Espero que esté bien allá creo que parece que vive en Massachusetts, pero vamos a conocer un poquito más de él. Saludos, Danny, ¿cómo estás? Hey, saludos Alex, Dios le bendiga. Estamos bien, gracias a Dios. Saludos a todos los que nos ven y nos escuchan a través de tu página oficial en la internet, ahí en Facebook. Amén, amén. Claro que sí. Bueno, la primera pregunta, que a lo mejor muchas personas te conocen, pero a otras personas que nos ven en diferentes países, quieren conocer un poquito más de usted. Y antes de que respondas eso, le quiero comentar a todos ustedes que si le quieren mandar saludar al pastor Danny, súper bien. Nada más déjanos saber de dónde nos visitan, o hacer un comentario, o hacer una pregunta, o qué sé yo, con gusto. Bueno, Dani, queremos saber, ¿creciste en una familia cristiana? ¿Cómo fue tu niñez? ¿Tus papás? ¿Estás casado? ¿Trabajando como pastor? Platícanos. Bien, cómo no, seguro que sí. Para mí es un privilegio compartir con ustedes y compartir de las grandes cosas que Dios ha hecho en mí y en los míos a través de todos Mm, estos años, obviamente desde que nací. mm, Ah, Nací en los Estados Unidos, en la ciudad de Chicago, en mm. Chicago, Illinois, conocida mejor como la ciudad de los vientos. Sí, Eh, la verdad que sí. sí, sí, bastante, aunque donde estoy ahora, acá en Massachusetts, hace frío, pero Ajá. Chicago se caracteriza por los vientos que se sienten Sí, sí, en cierto. esta He ciudad. escuchado por eso. Es correcto, sí. Nací en un hogar Mm, que se profesaba otra denominación mm. cristiana diferente a la que profeso hoy en día. Ok. Eh, pero a la misma vez, eh, crecía en un vecindario, donde pues uno comienza a ver que las cosas no eran las mejores en el Mm, área. Además de que pues, aunque profesábamos una fe, eh, no podemos negar que había muchas cosas que realizábamos que mm. hoy en día no participo, no creo en ella, Ok. como tal. Allá recuerdo para los años 80 creciendo, en dicha ciudad, recuerdo que, cada vez más la violencia, la criminalidad Mm, estaba aumentando. mm, Interesante que, usted podría pensar que uno
uno se va asustando por lo que uno ve, cuando ve gente, ¿verdad?, peleando. Ah, Era común, bien común, era bien común aquel entonces, bien así los marcado. pleitos o Correcto, ujú, correcto. en las calles, Había una pandilla, pues, que se autodenominaba dueños de un territorio, a las calles. y es correcto. Y quien pasaba por esa calle, pues, era como que, como si tuviese que pedir la autorización a ellos, o no eran bienvenidos. Eh, entonces, O los vestían. zapatos, ¿no? Colgados, ¿no? Saben de qué territorio es y cosas Co así, ¿no? correcto, correcto, correcto. Ajá. Entonces, si eras parte de ello o no, eso iba a depender, ¿verdad? A veces el color de de ropa que traías puesto. Ujú. Por cosas como estas, podías estar en problemas sin saberlo, o a veces tú sabías que ibas en busca de ese problema. Mm, Bueno, en un vecindario como este, ¿verdad? ujú, Estaba creciendo, y lo interesante que uno podría pensar, bueno, pues uno se va asustando. A la verdad que yo, en mi niñez, honestamente no, no me asustaba, porque también tengo que admitir ujú. que era lo mismo que yo veía en televisión. Guau. Recuerdo, era mucha violencia que a veces, pues, Ujú, en la ignorancia, a veces en nuestro hogar, pues se veía. ujú, A veces cierto tipo de películas, de misterio, lo que se le llaman de misterio, ujú. más películas con violencia de pandilla y demás. Así que era el verlo en la calle, ¿verdad? El ver cómo alguien le daba a otra persona en la calle, Ujú. para mí, desde niño, era como verlo en la televisión. Al contrario, quizás estará mejor, quería estar más cerca para ver lo que estaba ocurriendo. Interesante, nada más quiero comentar algo, no sé, pero, o sea, es fuera del tema, pero ahorita me estoy acordando de que en los 80, como estaba diciendo, de que los pleitos y todo eso, ¿no? Las pandillas, como que las películas en los 80 o algo así, en los 90, era así más de como de pandillero, de pleito, o sea, tú puedes decir nombres, ¿no? Y te lo puedo decir, no, sí, me acuerdo de esto. Y Ya. pero hoy en día, bueno, no estoy muy enterado sobre las películas, pero digo, pues lo que es el ministerio y todo eso, como que más que nada, como que del 2000 para acá, es más así como superhéroes y poder y brujería y todo ¿no? O sea, si tú ves la diferencia, ¿no? En cuanto a las películas de los 80, como tú estás platicando de pandillerismo, de pleitos, a lo mejor hay, ¿no? No estoy diciendo que no hay, pero digo, se enfocaban un poquito más haciendo películas sobre eso. O sea, ¿qué te Sí. opinas o qué? Sí, no, es una realidad, es una realidad. O sea, y a veces, sabiendo ellos o no sabiéndolo, alimentan o despiertan, cierto interés en los niños, adolescentes y jóvenes de este tiempo, ¿verdad? Adaptando, adaptando quizás su mente, sus ojos a lo Ujú, que ven en pantalla, ¿verdad? Porque es lo mismo que prácticamente van a ver a veces en su vecindario. claro. Al menos Ujú, ese fue mi experiencia. Y recuerdo que en el área, ¿verdad? Se veían a veces casos donde había una escuela pública. Yo no asistía ahí, yo asistía a una escuela privada, ujú, pero esa escuela pública que estaba, eh, caminando de mi casa unos 3 a 5 minutos, ujú. se veía constantemente pelea, y Wow, tan pronto veían a un carro de la policía, pues salía corriendo. todo el mundo, sí, salía todo el mundo, tipo, igual que se ve en la película. Y uno ver eso era, uno se acostumbraba, uno pensaría, bueno, pues vamos a correr nosotros y vamos a escondernos, que no Ujú. nos pase algo a nosotros. Pero yo tengo que admitir que a veces viendo eso, no, ya estaba ya como que casi inmune, a que, pues, okey, otra más, okey, let's see what happens. Vamos a ver cómo termina, ¿verdad? Vamos a ver cómo va a ir este asunto. Ajá, porque estás viendo como es repetitivo, ¿no? O sea, que estás viendo, o sea, es casi todos los días, ¿no? O sea, lo estoy viendo Ya. eso, o en un fin de semana, o sea, fueron 5 casos, ¿no? O qué sé yo, ¿no? Entonces, después de vivir ahí, no sé por cuánto tiempo estuviste ahí viviendo en ese Tui vecindario. sí, en ese vecindario estuvimos Wow. viviendo como unos,
me parece que eran como unos 3 años. Ok. Anterior a eso vivíamos en otro lugar, Ujú. ahí mismo en Chicago, pero por lo menos allí recuerdo que los últimos 3 años que viví en Chicago antes de mudarme entonces a Puerto Rico. Ok, entonces escuchamos un hermoso acento español Ajá. y estamos, o sea, viviste, o sea, creciste en Chicago, pero a lo mejor muchas personas que no te conocen están viendo este programa y dicen, oye, pero ¿de dónde es este hermano? Puerto Rico. Eso es así, Oye, eso es así. ya voy a hacer como 3 veces que voy a Puerto Rico y la verdad, ya, Qué bien, qué que ya vengo bueno, qué aquí bueno. ya no hablando, pero pues sí. Entonces, A ¿qué? comer. ¿Fuiste a Puerto Rico entonces? Sí, mira, de la manera en que Dios obra, Mm, eh, usted sabe que obviamente en Estados Unidos, ujú, eh, cuando se trata de empleo, la empleomanía ujú. es bastante fuerte dependiendo de los estados donde está. Tienes, Ok, tienes muchas opciones para conseguir trabajo. claro, Y mientras mejor sea tu preparación y mejor sea la experiencia, sabe que las puertas se te abren. claro. A diferencia, ¿verdad? En Puerto Rico, o sea, en algunos casos sí, ha habido Ujú, momentos que sí, han habido momentos que, pues, por causa de la economía no están en su mejor momento, a veces no es así y por eso ocurre ¿verdad? Muchas personas se trasladan, ¿verdad? O claro. emigran, como dicen acá, a los Estados Unidos. Ujú, ¿Verdad? Nada, trabajar en busca ujú, de echar adelante o continuar, ¿verdad? Con lo que claro. estudiaron, ¿verdad? Con la preparación académica que ellos tienen. Ujú, Pero en el caso de no, en el caso de mi familia, que aquí es donde digo que a veces pues, Dios obra de manera que a veces uno no entiende. ujú, eh, si hubiera sido al revés, de Puerto Rico vinimos a Estados Unidos a mudarnos y quedarnos a vivir acá, pues, ujú, pues uno va buscando, pues uno sabe, pues, sí, pues uno pues quiere progresar, quiere estudiar, quiero claro. trabajar y tener, pero era todo lo contrario. Nosotros, mis padres deciden regresar a Puerto Rico y solamente mi papá era el único que trabajaba. Mi mamá al principio se le hizo difícil conseguir un trabajo hasta que sí lo logró. Lo que quiero decir con esto es que económicamente estábamos, y quiero aclararlo, Ujú, económicamente estábamos mejor en ujú, Estados Unidos que lo que estábamos en Puerto Rico. O sea que ujú, humanamente hablando, ujú. quizás uno va a pensar, bueno, pero es No, que está no, bien. no hay por qué, no hay razón por qué regresar o ir a Puerto Rico a vivir cuando todo, por lo menos económicamente, te está yendo bien a Estados Unidos. Ajá. Y esa es la manera que obra Dios, y por ahí comenzó a obrar Dios en mi vida, porque primero cuando llego a Puerto Rico, claro, pues la familia de mi papá, toda, pues, toda vive allá en Puerto Rico. Ujú, Eh, y que bueno, pues tengo familia, además, tengo la oportunidad, pero no era lo que a mí me gustaba. mm. Mientras yo estaba creciendo, yo preferiría, y muchas veces lloré y oré pidiéndole a Dios, ¿verdad? Porque Regresémonos. eh, sí, eso es lo que yo quería. Ujú, Y hubieron momentos que parecía que eso iba a ocurrir, pero por alguna razón algo ujú. pasaba que eso no se daba. O sea, le digo, habían razones y que uno diría, bueno, ¿y por qué? Inclusive recuerdo una ocasión, ya estábamos en la escuela en Puerto Rico y demás, y mi mamá nos dijo, nos vamos de regreso a Chicago. So, yo contento, hey, despidiéndome de todo el mundo en la escuela, me voy, I'm going back, you know. Ujú, Algo pasó que ese fin de semana nosotros no nos montamos en ningún avión y el lunes yo estaba de vuelta en la misma escuela, en los mismos amigos que le dije que fue un placer conocerlo y demás. ah, eh, me, tremendo, tremendo. me miraron como que, oye, tú no, tú, tú como que no te fuiste. Y Ajá. efectivamente, y claro, con esto, ¿verdad? Que en el momento yo no lo entendía, pero Dios estaba obrando detrás de Ujú, todo esto. Eh, yo podía ver que en la familia de mi papá, ellos profesaban, ¿verdad? Una creencia religiosa o cristiana distinta, que es ujú, la iglesia, ellos pues, que profesan lo que conocemos como el adventismo o son miembros de la iglesia adventista del séptimo día. okey. Este, yo, una de las cosas peculiares
que notaba en ellos era el día que ellos iban a la iglesia, okey. porque eso no era lo que yo hacía, ¿ves? Mm, Nosotros asistíamos a la iglesia, obviamente, íbamos el domingo, pero el día que la familia de mi papá iba a la iglesia, iba en sábado. ujú, Eso fue una de las cosas que a mí me llamó la atención. mm, Y no me llamó la atención al principio como que quiero saber por qué, es que me llamó la atención, yo decía: Estas personas como que no saben lo que están haciendo". Pero, I was minding my own business, ¿verdad? Yo estaba, claro. ¿verdad? Yo estaba creciendo, estaba en plena adolescencia, juventud, Ujú, pues, me gustaba el deporte, me ujú, gustaba la música hip hop, me gustaba la música rap y demás. ujú, Así que, cada cual, decimos en Puerto Rico, cada cual con su tema, ellos que ujú, sigan con su asunto allá y yo claro. sigo con lo mío. Según uno va creciendo, yo tengo que admitir que mi deseo, mi amor, Ujú, mi apego, mi afecto hacia las cosas de este mundo, contrarias a las cosas de Dios, estaba creciendo. mm, ¿Ves? Recuerdo cuando salía de la escuela, allá hubo un momento en la escuela pública donde tenía el sistema que le llaman el interlocking, que era que como había mucha cantidad de estudiantes en las escuelas de aquel entonces, pues los dividían por horario. Entonces, a algunos nos tocaba estudiar en la mañana y a otros en la tarde. En la ujú, mañana era de 7:30 hasta 2:30 del mediodía. Así que yo tenía toda esa tarde libre. Así que ujú, yo regresaba a mi casa y de las cosas que acostumbraba a hacer es que yo me creía un DJ, me creía un disc jockey, ¿verdad? okey, Y así que yo ponía mi música ujú, y me encantaba tanto mi música que comenzaba a compartirla con mis vecinos, if you know what I mean. O okey, sea, alright, yo le subía el volumen, alright, yo pensaba como si yo estuviera tirando un party en mi casa, claro, porque mis papás no estaban, ujú, So, ellos llegaban más tarde. So, mientras, ¿verdad? Obviamente iba creciendo, ujú, esas eran las cosas que a mí me gustaba. Estaba bien hooked on MTV y mm, todo lo que uno música, todo eso. supuestamente aprendía, todo lo que uno aprendía, veía y pues Ujú, uno creía que ese era el estilo de vida. mm, Y las cosas que uno comienza a ver ahí, ¿verdad? Aunque supuestamente es ficción, porque es drama y demás, ujú, son las cosas que uno comienza a darle paso en la vida real de uno pensando que eso es normal. mm. Comienzo a creer, El poder de la televisión, ¿no? ajá, right, Ujú, right, right. Comienzo a crecer, ¿verdad? ujú, En un círculo de amistades y algunos de ellos obviamente eran mayores que yo. So, mientras quizá en mi mente yo estoy pensando, no, vamos a jugar, o vamos a jugar tag, o vamos a jugar este hide and go seek, no era esa la mentalidad de ese grupo de muchachos con que a veces yo me asociaba. okey, Tengo que admitir que a veces, ¿verdad? Llegamos a ver eh, cosas que no me alegro, ¿verdad? Ni estoy mm, orgulloso de decir que claro, alguna claro, vez miré o participé de eso. ujú, Cosas que en verdad que cuando miro atrás sé ujú, que causa tristeza. claro, Por un lado, ¿verdad? Causa tristeza por un lado, pues no sabía que el enemigo de las almas, eh, ahora sé que Dios tenía un plan, pero sé claro. que entonces el enemigo de las almas Tratando de estaba que no fueras a ese camino, ¿no? Porque después vamos a conocer de que es aceptaste el correcto. llamado para ser pastor, ¿no? Es correcto, es correcto. Así que, Mm, eh, sabía que había algo que me llamaba la atención de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Mientras mm, estaba creciendo en el mundo, ¿verdad? Y me estaba gustando cada vez más lo que veía y lo que hacía. mm. Y pues la amistad con el mundo, claro, pensaba que era lo que yo quería hacer o era lo que me gustaba, ¿verdad? Que, tú quieres seguir con lo que supuestamente está lo que está en onda, ¿verdad? A la De moda. moda, ajá. Es la cosa. Pues uno quiere ir mirando en ese lado. Y vuelvo y repito, recuerden, mis padres, pues no eran, aunque profesamos otra De denominación, otra fe, cristiano, ¿verdad? ajá. Exacto, pero en realidad,
pues no teníamos noción de que pues habían cosas que nos estábamos haciendo perjudiciales para Mm. uno, pero pues no desconocíamos que era la voluntad de Dios en cuanto a esas cosas. Así que me invitan a la iglesia, o bueno, por curiosidad, yo quiero ver por qué ellos están yendo a la iglesia los sábados. Ujú. Comienzo a leer en la Biblia y ¿Cuántos estoy años tenías pensando, ahí? ¿Cuántos años tenías cuando fuiste la primera vez o empezaste a leer la Biblia? am, yo empecé a leerla entre 13 a los 13, 14 años, me parece. Okay. 13, 14 años de edad, comienzo a leerla. Pero obviamente yo estoy viendo la diferencia desde antes. Mm. Y en mí está despertando, ¿verdad? Un interés distinto. Como les digo, a veces siendo el menor entre un grupo donde hay muchachos que, ¿verdad? A veces te doblaban la edad, o eran, obviamente eran mayores que uno, pues eh, uno quiere estar, uno cree que uno quiere estar a nivel de ellos, así que mientras quizás niños o jovencitos, chamaquitos de mi edad estaban pensando en otras cosas, yo pues mi mente pues estaba yéndose a otro lado. Y como mencioné, Alex, no es algo que me siento, ¿verdad? Orgulloso. Claro, eh, claro, claro. eh, eh, de mirar atrás y ver, ¿verdad? Son procesos que a veces, si uno pudiese darle para atrás al tiempo, son cosas que uno quisiera, uno le gustaría borrar. Claro, No ser parte, claro, pero le damos gloria a Dios, claro, claro. porque, Lo hermoso, ¿no? El plan de salvación, ¿no? O sea, de que gracias al Señor Jesús de que murió por nosotros, su sangre nos cubre de todo pecado y por eso somos salvos por gracia, ¿no? amén, amén, así es, así es. Así que le di gracias a Dios que un día uno de mis tíos decide invitarme a la iglesia. Ya yo sabía, ¿verdad? Ya yo había ido una vez, no regresé más. Y pues me invitó y pues ni modo, pues fui. Y tengo que confesar que casi voy, ¿verdad? Por no decir que no, pero no tenía, no estaba en mí en realidad el deseo de ir. Ujú, Pero recuerdo que esa primera ocasión que asistí, ese primer día, ujú. ellos me invitaron por un bautismo ese sábado en la tarde. ¿Qué era bautismo? Pues no era, al menos no era lo que yo creía que era, ¿verdad? A mí me Ujú. habían enseñado otra cosa, pero me dijeron que iba a ser en una playa y demás, así que imagínate, hey, un Ujú. sábado en la tarde, Claro, Puerto vamos, vamos, Rico, vamos. playa, ya, let's go, tú sabes, vamos para allá. Pero obviamente ellos no estaban, ¿verdad? No estaban en shorts, ni bathing suit, ni nada de eso. Tú So estás para mí fue, esperando otras cosas. pues yo, I'm thinking, curioso, Claro, claro. bautismo, playa, yo voy a la playa, yo no he escuchado palabra bautismo en la playa, pero, let's do it, Vamos. vamos Ujú, allá, ya que me habían invitado. ujú, Yo recuerdo ver esta señora entrada en edad, una señora entrada en edad, mayorcita ella, bajita, delgadita. Ese día se bautizaron, me parece, como unas 5 o 6 personas. ujú. Y ella fue Amén. una de ellas. Y notaba en ella que sus manos temblaban, sus manos siempre temblorosas. A mí era mi primera vez en la iglesia, pero constantemente yo Ujú. veía sus manos y temblaban de una manera para mí raro, ¿verdad? No normal. Como casi cuando una persona tiene frío, pero no puede ser porque en esa zona del país, en el suroeste, entre Guánica y Lajas, donde fue el bautismo, Ajá. eh, es totalmente opuesto. Eso es caliente, es caluroso, Ujú. casi no llueve. Así que frío, esa señora, de por cierto, I could assure you que ella no, it wasn't cold, ella no era frío lo que tenía. Mm, Pero yo escuchaba a la gente decir, hay que orar, tenemos que orar, decían. Pero, a mí, qué sé yo de eso, y yo claro. no entendía lo que ellos decían. Interesante cuando ella la bautizan, junto a ella había un muchacho, había un joven. A ella la bautizan primero y luego sumergen al joven que está al lado de ella. Ujú. Yo estoy a la orilla, yo estoy observando
y a mi lado izquierdo Ujú, yo veo prácticamente la iglesia. ujú. Están ahí, o sea, cuando me refiero a la iglesia, ahora no me refiero al templo, sino me refiero a los miembros, a los feligreses. Okey. Ellos lo que estaban cantando, estaban orando, ¿verdad? Mientras van bautizando el joven, la señora, ¿verdad? La viejita que bautizaron justamente un minuto antes que ella, aún estaba ahí en el agua al lado del pastor. Ajá. Entonces ahora ella comienza a hacer unos movimientos raros, bien raros. Y ahora no era que estaba Mm, solamente temblando, sino que ahora ujú. su cuerpo comienza a moverse de una manera bien, bien, bien extraña. Yo había visto cosas parecidas en películas de misterio, películas donde demonios poseían a personas Ajá. y cosas como esas. Fue esa tarde para mí, claro. Digo, mirando hacia atrás, Ujú. si yo hubiese estado solo en ese momento, yo me hubiera ido. Yo Guau. me hubiera ido corriendo porque era espeluznante. ¿De Pero veras? sí, oye, ya. Primera vez que yo veo algo en vivo. No había visto nada parecido, o sea, había visto cosas o sea, había visto películas de misterio, de O sea, terror, de terror. por televisión, claro está, pero Ujú. nunca había visto algo como eso. Entonces noté que la iglesia, eh, ellos no demostraron estar asustados. Mm. Noté y vi que ellos continuaron cantando y orando. El pastor toma a esta señora, ¿verdad? Y comienza a decir, en el nombre de Jesús, yo te echo fuera, lo dijo 3 veces, te echo fuera, te echo fuera. Y de momento la señora se calmó, se tranquilizó totalmente, al punto que ya a sus manos usted podía mirarla y ya no temblaba. Y desde ese momento yo no volví a esa señora a temblar más. Guau. Ese fue mi primer día. Y Qué desde ese experiencia, día, ¿no? oh, ya, desde ese día hasta el día de hoy he permanecido en la iglesia adventista del séptimo día. O Ah, sea, ah, y amen. con esto, y con esto puedo entender y pude ver Ujú. que estamos en una guerra, estamos en una guerra. Tremendo, tremendo. Aprendí que esa persona quien, ¿verdad? Quien estaba poseída, que el enemigo no quería soltar, Ujú. esta señora por años estuvo envuelta en el espiritismo, en la brujería, y un día decidió entregarse a Cristo. Y gracias al Señor, ese día ya fue liberada. Amén. Si Dios pudo libertar a esta señora, entonces, ¿por qué no me puede liberar a mí Wow, amén. de, de mis deseos carnales hacia las cosas eh, que este mundo aparentaba ofrecerme? Mm. Interesante, ¿verdad? Y a veces contradictorio que las cosas del mundo suelen a veces parecer que te dan alegría, suelen parecer que a veces te da paz, te da tranquilidad, pero cuando tú gustas las cosas de Dios, tú te das cuenta que no hay nada que pueda compararse con la paz que proviene de Dios. Amén. Y, y, y Poderoso. fue, y fue esa misma paz que yo quería encontrar. Mientras tanto, ¿verdad? Luego de ese Ujú. evento, yo continué yendo a la iglesia. Yo continué yendo a la iglesia, Siempre bien. iba a la iglesia los sábados y también iba los domingos al otro lugar donde yo pertenecía. Y estuve haciendo eso por un lapso casi de 2 años, 2 años, tres casi. Wow. Entre 2, 3 años estuve todavía en esa. Ujú. Me gustaba el mensaje, me gustaba ver cómo en la Biblia daba ciertos consejos que yo desconocía, veía que eran verdaderos, pero todavía en mí estaba la lucha por aquellas cosas que lamentablemente aprendí a hacer en la calle. Ujú. Y las cosas el tipo de música que escuchaba y demás. Obviamente, estando en una escuela pública, bueno, y no que todas no me refiero que las escuelas públicas son malas en su totalidad, nada que ver. Claro. Hay excelentes estudiantes, Ujú. pero también, como hay en todos lados, Hay de ¿verdad? todo, ¿no? Hay de todo. Hay otros que son casi excelentes, no son excelentes, son Ujú. casi excelentes, donde llevan otra mentalidad. Llegó un momento en mi vida que fue crucial y le doy gracias a Dios que ya yo estaba visitando la iglesia adventista porque Amén. veo que entonces llegó el momento para tomar decisión.
llegó el momento para tomar decisión entre o si me iba de lleno a la iglesia o me metía de lleno en el mundo. Porque Mm, si uno cree que en el mundo uno está de afuerita o está entre medio, no. Hay un momento donde tú te tienes que decidir. Porque tremendo, es muy sí, cierto. porque Alex, lo que hiciste ayer, Ujú, quizás lo vas a hacer por 2 o 3 días más, por unas semanas más o por unos meses más, ujú, pero va a llegar un punto donde eso ya no te va a traer placer, no te va a traer satisfacción. ujú, Entonces quieres ir por más, tú quieres ir al otro nivel, ujú, ¿ves? Pues yo tengo que decir que carnalmente y espiritualmente yo estaba en esa lucha. ujú. Yo quería por ¿Qué más. escoger, no? Correcto, correcto. Ahora, sí tengo que admitir que habiendo probado el camino de Dios, el asunto se hizo difícil Mm, porque sabía lo bueno que era estar caminando con Dios. mm, Y repito, en mi casa, ¿verdad? Como le digo, teníamos otra mentalidad, creíamos otras cosas, este, pero a la misma vez mi deseo ardiente por seguir a Cristo era cada vez mayor. mm, Una vez llega este momento, siento que Dios me está llamando, siento que Dios me está llamando. ¿Y ah, cómo le hago? Porque me gustan hacer tantas cosas que yo sé que son contrarias a lo espiritual. Llegó un punto donde yo digo, bueno, Señor, yo prefiero irme contigo. Y entonces yo me quiero entregar y quiero bautizarme. Ahora, había un problema en aquel momento. Yo todavía vivía en la casa de mis padres, ¿ves? Eso tocó el momento de tener esta conversación con mi papá. Mi papá al principio, ¿verdad? Debo decir, la primera ocasión que me senté a hablar con él, no le gustó para nada la idea. Le dijo, no, o sea, tú estás yendo a la iglesia, pero no es con la intención de que tú termines bautizado, no es con esa intención. mm, Entonces, eh, la cosa es que mientras él me decía así, eh, no lo decía muy contento que digamos, él estaba bien molesto. mm. Él estaba bien molesto por la decisión que, ¿verdad? O que yo le expresaba que yo quería hacer. Bueno, no se logró esa primera vez. Así que el tiempo pasó, yo seguí en oración, yo dije, bueno, Señor, eh, sí, seguía visitando la iglesia, pero Ajá, seguía, ¿verdad? Seguía enredado en lo mío, ajá. envuelto en lo mío, en mi forma de pensar y lo que pasaba, lo que hacía, pero en mi corazón yo sabía que no era feliz y Mm. que yo necesitaba entregarme a Cristo. Y volví, yo seguí orando, Señor, si es por mí, usted sabe que yo me quiero entregar. Hoy. Exacto, si es por mí hoy. Ujú. Pero mi problema es mi papá, porque él me había dicho, bueno, cuando usted crezca, usted ya tenga sus 18, usted se va de aquí y usted hace lo que usted quiera. Mientras usted viva bajo este techo, usted va a hacer lo que yo le diga a usted. A veces Y decimos eso como padres, bueno, todavía no, yo no lo he hecho, pero digo, algunos padres dicen eso y a veces piensan esos padres de que están haciendo lo correcto, mm, pero a yeah, veces lo están dañando al hijo o a la hija, mm, ¿verdad? O sea, ¿por qué no mejor apoyar, no? Pero yo sé que cada persona tiene su ideología, ¿no? O sea, piensan ellos, no, pues estás yendo a otra iglesia diferente fe a la mía y eso está mal y cuando tengas 18 te me vas y haz lo que tú quieras, ¿no? Pero Ah, pues queremos saber en qué momento, porque el tiempo está pasando y me gustaría compartir un poquito más. Y yo sé que podemos estar acá con unas 2 horas. Platícanos cómo fue en ese momento que decidiste, ¿sabes qué? No importa que mis papás. Es que llega ese momento, ¿no? O sea, se escucha medio feo, ¿verdad? De que no me importa lo que la gente diga, ¿no? O los papás o qué sé yo. Pero yo tengo ese amor a Cristo y yo voy a aceptar, ¿no? O sea, creo en el evangelio, creo en esta verdad o quiero seguir los pasos de Cristo, ¿no? Platícanos cómo mm. fue ese momento y también el llamado, ¿no? Para ser pastor, ¿no? Bueno, dándole un poquito fast forward entonces al asunto, no fue hasta una tercera ocasión que yo hablo con él. Wow. En esa tercera ocasión, cuando yo le menciono en nuestra iglesia allá en Ensenada, en Guánica, y si alguno de ellos nos está escuchando, mis saludos y bendiciones para ellos. Amén. Fue allí donde estaba escuchando esa semana una campaña
evangelística por el pastor Espinosa, José Espinosa, quien en estos momentos descansa en el Señor. Mm, Un pastor que tenía también un testimonio poderoso de bueno, cómo él se entregó a Cristo, participó en la Segunda Guerra Mundial, se declaró rector por conciencia y demás. Anyway, esa semana iba a haber bautismo. Yo casi perdía ya las esperanzas de que yo no tuviera este conflicto ya con mi papá. Pero en esa tercera, yo no me lancé, le hice la pregunta, le dije, esto es lo que quiero hacer. Y la respuesta de él, pues, dijo, bueno, hágalo. adelante. Yo pensaba que él estaba bromeando, porque en un momento dado quizás yo pensaba la respuesta de él va a ser no. Y volví y le dije de nuevo, bueno, pero sabes que estoy hablando en serio. Y me dice, bueno, yo también, eso es cosa tuya, eso es lo que tú quieres, pues hazlo. Ah, Y le dije entonces por tercera vez, en esa tercera ocasión que estábamos hablando del tema, le dije, bueno, pues, ¿sabes que lo voy a hacer? Y entonces, pues su respuesta fue afirmativa, pero con un tono de voz un poquito como que molesto ya de tanta como que insistencia o insistencia. credulidad de mi parte. Así Ujú. que ese 22 de mayo, año 1993, tuve la oportunidad de ser bautizado. Ah, En las aguas del bautismo tuve la oportunidad de nacer de nuevo, amén. morir a mis tendencias, ¿verdad? O Ujú, a lo que Satanás me tenía preparado ujú. para entonces nacer como una nueva criatura para el reino de Dios. Amén. Mientras esto ocurre, obviamente, usted sabe que esto es un proceso, ¿verdad? Claro, De claro. crecimiento. Uno, Ujú, uno va creciendo. ujú, Pues comienzan cosas a dejar de, ¿verdad? Entre ellas, pues la música y otras cosas ujú. y otros ambientes donde pues uno se movía y demás y otras cosas que uno hacía. Claro. eh, Uno fue echando eso a un lado, porque, como les digo, cuando tú gustas la paz de Dios, tú te das cuenta que eso es lo que tú quieres, que aún lo que tú pensabas de afuera, que te llenaba, que te gustó, tú te vas a dar cuenta que no hay nada que se pueda comparar con la paz que viene expresamente de Dios, Mm, expresamente arriba. Así que estoy creciendo entonces en la fe, estoy participando más activamente en la iglesia, ujú. am, me estoy gozando el hecho de poder ver y participar en distintos eventos y con jóvenes. Y un día nace en mi corazón el predicar y me asusté. Yo Ah, dije, pero yo, predicar, pero ¿y cómo? Yo no me atrevo, yo no sé nada de eso. claro. Pero había en mi mente una lucha que tú tienes que predicar, tú Mm, tienes que predicar. Así que mi primer tema fue acerca de la segunda venida de Cristo. Tuve oh, que hablar con mi pastor de aquel entonces, pastor ujú. Jorge Padilla. Ajá. Le dije, pastor, yo necesito hablar con usted urgente. Y no sé, quizá él pensó que era algo malo. Cuando fue a mi casa me dice, Daniel, ¿qué pasó? Cuéntame, ¿cómo está? Yo Ujú. digo, pastor, es que yo necesito predicar. Siento en mí una urgencia, una necesidad de predicar. Wow. Pero ni que, no era que yo tenía como 10 sermones preparados, hechos, Tenías uno. ni uno todavía, excepto sabía que tenía que hablar de la venida de Cristo, pero todavía no estaba listo. Oye, ese es el So, Espíritu Santo, porque déjame decirte, o sea, no, ni tampoco quiero poner o sea, pues, pero que yo sé, o sea, que en mi juventud o qué sé yo, no hay muchos jóvenes que están así de que, yo creo que estabas lleno del Espíritu Santo, el Espíritu Santo estaba, tú sabes, ¿no? Guiándote, decir, no, ¿sabes right, qué? Vas a ser pastor. ¿Sí me entiendes? right. Y por ahí fue el proceso y decía, wow, ¿quién me habrá mandado a abrir la boca? Decía yo, un momento, porque estaba tan nervioso, pero llegó ese día Ujú, y tengo que admitir, ujú, recuerdo que fue un día en semana, fue un miércoles de oración. ujú. Tengo que admitir que las palabras las puso verdaderamente el Espíritu. Tremendo. Eh, fue una cosa tras otra, un versículo tras otro. Claro, Sí, habíamos leído, sí, habíamos escrito un bosquejo y demás, pero claro. todo con facilidad el Espíritu poco a poco nos seguía, ¿verdad?, revelando lo que ya habíamos estudiado, que estaba en las Sagradas Escrituras en cuanto a la segunda venida de Cristo. Wow. Así que por ahí comenzamos. Poco tiempo después, entonces comienza en mí, oye, el pastorado.
no, que tú debes ser. Y al principio yo, no, 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 no. Yo ignoré porque yo dije, una de las cosas, óyeme, es que los pastores se mudan mucho, decía. Así que, No ganan ay, mucho no, dinero. ves, me sigue. Esas son las primeras cosas que uno, óyeme, como que le viene rápido lo malo. Ahora, fast forward un poco más este asunto. Sí. Me encontraba en un campamento de verano, en el campamento de Eliasburgo. Okay. Y el predicador, recuerdo de ese verano, él preguntó que cuántos allí han recibido Ujú, o sienten el deseo o saben que van a ser pastores. Y no sé por qué, porque no es algo, usualmente no es ese tipo de llamado que tú escuchas ujú, cuando tú escuchas a un orador. ujú, Yo en ese momento, yo le dije al Señor, Señor, si tú me estás llamando y eso es lo que tú quieres que yo haga, yo lo voy a hacer. mm, Y yo no sé cómo levanté mi mano y desde ese día en adelante en mi mente yo estaba claro, el Señor me llamó al ministerio y ujú. para allá es que vamos a ir. ¿Fue fácil? No, 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 nada que ver. Llegó el momento cuando fuimos a estudiar a la Universidad Adventista de las Antillas, allá en Mayagüez, Puerto Rico. Saludos allá a mis compañeros y demás. Ujú, Y al pastor John Chaparro, que es el pastor de la iglesia de la Universidad Adventista de las Antillas en Mayagüez. Mientras estuve ahí, pasé por unos procesos ujú, de depresión, de desánimo, de ujú, desaliento. Y sabe que es algo que ocurre con muchos de los que vamos ahí a estudiar. Y es obvio porque el enemigo de las almas no quiere. O sea, por eso había dicho desde aquel bautismo, ¿verdad? Puedo mirar que ujú. hay una guerra. Y aún antes de eso, Antes de eso, uno se da cuenta, hay una guerra y el ¿verdad? enemigo usa métodos, usa medios que uno menos se imagina o uno menos va a pensar. Ujú, Y mientras estuve ahí, tuve oportunidades de irme. Tuve ujú. oportunidades de irme Wow. y vino el deseo de renunciar, de irme, dejarlo todo, regresar a casa a mis padres, decir, mira, no, no funcionó, no funcionó. Inclusive recuerdo, tengo que admitir que hubieron clases que comencé a reprobar. Wow. Clases que parecían sencillas, que eran fáciles de pasar. No era, Ajá. a mí me encanta la historia y hasta, ni en eso podía yo obtener tan siquiera una C para pasar. Ok, estamos platicando con el pastor acá, Danny Vélez, o Vélez, y a lo mejor muchos de ustedes lo conocen y a lo mejor muchos de ustedes no saben realmente lo que él pasó en cuanto antes de aceptar hacer ser pastor y también en la universidad, ¿no? A veces pensamos, oh, pues el pastor acá y pastor acá, pero realmente hay dificultades, ¿no? O sea, hay momentos de que, como decimos, ¿no? Bueno, se dice aquí en inglés, ¿no? O sea, quieres tirar la toalla, ¿no? O sea, dices, ¿sabes qué? I'm done. Aquí ya que termino, o sea, yo me voy, ¿no? Este, ¿Cómo terminó todo? No tengo mucho tiempo a ver, platícanos. Bueno, por la gracia de Dios pude Mm, concluir mis estudios en vez de 4 en 5 años. Amén, Debo decir que Dios me sanó de mi depresión y de mi desánimo. amén, amén. No fue fácil, ¿verdad? Pero, Claro, solamente hablando por encimita, pues ujú, claro. tengo que admitir que fue Dios. Fue Dios que lo hizo. Comienzo entonces, recibo un llamado para comenzar a trabajar en la Asociación Adventista del Oeste. Ujú, Ya había estudiado, había trabajado como obrero bíblico en el año 2001, ujú, pero no fue hasta el enero 2003 que comienzo entonces a trabajar como ayudante de pastor en una iglesia llamada ujú, Cruces, ujú. o el del barrio Cruces de Aguada. Ok, Eso allá en el noroeste de Puerto Rico, allá de la isla. ok. Así que ahí comenzamos en este lugar. Igual, o sea, tenía 22 años ya para 23. Fue otro desafío para mí. Ujú, Llegamos a una iglesia de ujú, gente muy buena, pero eran desafíos grandes también. ujú, Estaba comenzando. Una de las cosas que, pues, obviamente uno quiere ver es ver jóvenes y ver jóvenes activos.
Así que allá pues, la costumbre era que las sociedades de jóvenes se hacían o se hacen los viernes en la noche. Ujú. Así que sociedades de jóvenes éramos más que 3 personas nada más. Y no había ningún joven en toda en todo aquel templo esos primeros meses. Así que ahí comienza uno de mis grandes desafíos. Digo, Señor, ¿qué yo voy a hacer aquí? ¿Qué va a pasar aquí? Esto es sociedad de jóvenes, pero no hay jóvenes aquí. Así que yo comencé a orar y Señor, ayúdame. Tratamos de ir casa por casa ofreciendo estudios bíblicos, pero pues desafortunadamente no era de esa forma, la gente pues no nos aceptaba. Mm. Así que comencé a jugar baloncesto, comencé a jugar baloncesto en el barrio, ¿verdad? En esa comunidad, e invitar a los muchachos del área. Eh, claro, un pastor se regó la voz por ahí, mira, hay un pastor joven aquí que nos invita a jugar baloncesto, así que comenzamos a jugar y una de las cosas que, ¿verdad? Yo hacía, no, antes de seguir, vamos a orar para que Dios nos cuide, que no nos vayamos a lastimar ni nada, así por el Claro. estilo. Cuando alguien iba a decir una palabra obscena, tengan cuidado que el pastor está aquí, esas palabras no se dicen frente a él. Amen, amen. Y sabe que por la gracia de Dios, el mejor culto que nosotros teníamos en la semana, en cuanto a asistencia se refiere, eran nuestras sociedades de jóvenes. De Wow, tener a 3 personas, el Señor nos fue dando y llegamos a tener hasta 30 personas wow. un viernes en la noche. Y la mayoría, obviamente, Ujú. eran jóvenes y los familiares, algunos de estos, de la comunidad, que comenzaron a visitar entonces nuestra iglesia. Ahí uno va viendo cómo Dios va confirmando a uno. Mm. Así que de ahí estuvimos también en la iglesia de Punta de Rincón, fuimos también pastor en Mamey, también de Aguada. Eh, Luego de que en la familia ocurriera ¿verdad? Otra terrible pérdida, 2 meses antes de casarme, Mm. mi esposa había perdido a su hermano mayor, ¿verdad? Mm. Había sido asesinado en la ciudad de Ponce, en Puerto Rico. Eso fue en el mes de octubre de 2004. Nosotros nos casamos en diciembre. Luego, en el 2006, en el mes de marzo, eh, tuve la oportunidad de casar a mi segundo cuñado, el hermano Manuel de mi esposa. Y triste, lamentablemente, exactamente 2 meses después, Ujú. en el mes de mayo, estamos en la misma iglesia con él, pero en esta ocasión él está en un ataúd. Sufrió un accidente Mm. y 2 meses, exactamente 2 meses de haberse casado, estamos enterrando. Por causa de esto, ¿verdad? Le pedimos a la asociación, a la conferencia, que nos pudiera considerar y trasladar un poquito más cerca, ¿verdad? Hacia donde vivían mis suegros para Ujú. que pudiéramos estar más cerca de ellos, mi esposa pudiera tener más acceso de ellos, porque pues ya era la única en estos momentos, única hija que le quedaba. Así que se nos dio esa oportunidad, así que regresamos a Guánica, que es el pueblo de donde nació mi papá, y es el pueblo que donde también en el 1898 entra las tropas norteamericanas bajo Ujú. la guerra hispanoamericana, Mm. y Puerto Rico entonces pasa a ser parte o territorio de los Estados Unidos. Y justamente con esa embarcación venía un médico adventista que era parte de ese grupo de soldados, quien fue uno de los que Dios usó grandemente Wow. para comenzar a buscar comenzar a escribir acá en Norteamérica la iglesia, que mandara misioneros para que fueran a evangelizar, ¿verdad? La isla de Puerto Rico. Así Wow, o que, sea, es algo, podemos hacer otro programa sobre eso, ¿no? oye, oye, Porque es algo hermoso. A mí me encanta la historia y qué bonito, ¿no? Encontrar de que no solamente fue la historia de Estados Unidos y Puerto Rico, a donde se juntó, ¿no? Pero más que nada, el misionero o el doctor o la persona que yeah, estaba ahí, cómo es Dios, ¿no? Está empezando. Nada más tengo, desgraciadamente, el tiempo se nos está yendo y nada más tengo como 10 minutos o 8 right. minutos. Y ¿cuántos años tienes en el ministerio como ser pastor? Llevamos trabajando aproximadamente como pastor 16 años. En Y- total trabajando 17, ¿verdad? claro. Como comencé como obrero bíblico, Ajá.
pero como pastor como tal, 16 años. 16 años. Y me imagino que la experiencia, ¿no? O sea, Sí, sí, y yo creo que todos los días es una nueva experiencia, ¿no? Pero rapidito, yo sé que, disculpe, las personas que nos están viendo, pero el tiempo se va rapidísimo y nada más tengo como una hora acá. Ah, en esos 16 años, 17 años, tuve la oportunidad de conocer aquí al pastor Danny. Nos hizo una invitación para ir a la hermosa isla de Puerto Rico hace 2 años, parece que fue hace como 2 años. Y y quiero compartir unas fotos. Tengo unas fotos de recuerdo. yeah. Aquí tengo. Si quieres platicar un poquito más de. ah, ah, yo sé que para ti aquí se va a acordar mucho de ti, de tu hermano. No vas a tomar unas fotos. Yo creo que estás manejando. Correcto, sí, Oh, sí. hermoso aquí, lo hermoso, el día, ¿no? En la isla, qué hermoso. Sí, en aquel entonces Ujú, estábamos como director de jóvenes de la Asociación Adventista del Oeste. ujú, Y esa actividad o ese día, ajá. usted iba a participar en un campamento que el Oeste celebra allá en el campamento de Eriasburgo, tremendo lugar. Sí, la Eso verdad, sí, está muy bonito. es un pedacito de cielo, Sí. donde grandes cosas ocurren. Se estaba celebrando allí ese fin de semana un campamento de profecía que se llama El joven y la crisis final. En la Ujú. actualidad todavía se realiza y Amén. en estos momentos está el pastor Rubén Rodríguez, quien es el director Ujú. de jóvenes actual en Ok, dicha asociación. ok. Ah, Así que tuvimos la bendición desde el 2010 comenzar en el departamento de jóvenes. Eso fue otro llamado más que Amén. tampoco me esperaba, tampoco lo entendí, pero pues dije, Señor, que lo acepté Ajá. con mucho miedo. Dije, Señor, pero le dije a Dios, ¿verdad? Si eres tú que me estás llamando, yo lo hago, porque yo Ujú, sé que tú me vas a llevar al otro lado, tú me vas a ayudar a hacer lo que ujú. tengo que hacer. Ya. Sí, la verdad, cuando me invitaste para ir allá y ver a los jóvenes, la verdad, habían como, parece que tengo una foto donde fue el sábado en la mañana y la verdad, tú sabes, ¿no? Antes de predicar y cosas así, cuando yo vi los jóvenes así, la verdad, tú sabes, ¿no? O sea, tu corazón así como que, wow, o sea, es y habían más al lado, ¿no? O sea, no pude agarrar toda la pantalla. No sé si lo puedes ver esa foto. Sí, sí. Ok. De hecho, déjeme decirle, sabe que a Ajá. veces uno podría pensar que los jóvenes no están interesados en conocer de profecía, Ujú, que los jóvenes no están interesados en conocer más acerca de por qué creemos lo que creemos. ujú, Sin embargo, vemos que todos los años ujú. siempre eran alrededor de 300 o más jóvenes que se nos allegaban Habían cada vez como que... más de 600 esa vez cuando yo Yeah, estuve. correcto, correcto. Tiene capacidad ¿verdad? Para pernoctar, ¿verdad? Aproximadamente unos 300, Ujú. pero siempre habían personas que solamente iban, viajaban solamente el sábado para participar de Para- todo el evento que ocurría ujú, en el sábado como tal en el campamento de Liaburgo. Excelente, que de hecho le hago un llamado, una exhortación. ujú. Nuestros jóvenes tienen esa sed y esa hambre de conocer más de la palabra. Si Amén. nosotros no aprovechamos, y de hecho el enemigo sabe, y por eso es que existen Sí. tantos distracciones, Mm, que a veces se le conoce o se le cree como entretenimiento, ujú. son momentos que el enemigo quiere utilizar para desenfocar a nuestros jóvenes, para Sí. que ellos no conozcan cuál es el plan que Dios tiene con ellos, que es un plan sumamente importante en este tiempo, En en este esta tiempo. época. Correcto. Cierto, En cierto. esta época, Ujú, Alex, donde creemos ujú. que esta es la generación que vamos a ver a Cristo venir. Wow, poderoso. Tengo la misma pensamiento contigo. Y le digo una cosa, aquí rapidito voy a compartir esto. En la noche estuvimos arribita, no sé cómo se llama, pero es como un teatro ahí arribita, ¿no? Y me comentaste, no, lo vamos a hacer así en aire libre, ¿no?
Ujú. Y estaba yo viendo, porque yo estaba yo al lado, ¿no? Están cantando, están haciendo todas esas cosas. Pero la gente, o sea, los jóvenes participando, gozosos de estar ahí. Y cuando di el tema, me acuerdo que esa noche di el tema sobre ah, el evangelio gnóstico de Hollywood. Mm. Y es un tema, tú sabes, ¿no? Fuerte, ¿no? De qué hablar. Y a veces como los jóvenes, algunos jóvenes así como que no te quieren. O sea, tú Right, sabes, right. no me digas nada de televisión, no me digas nada de películas, o sea, déjame, o sea, el Matrix para mí es lo máximo, o sea, voy al cielo, está bien, pero cuando yo di el tema, como que todos estaban callados. Y cuando terminé dando el tema, mis hermanos, hablando en serio, vinieron como unos 20 personas jóvenes alrededor y tenían preguntas. Oh, que yes. Y le digo, sí, hablamos acá, estamos hablando. 45 minutos, como que si di otro seminario, porque la gente estaba, porque los jóvenes estaban hambrientos de la palabra de Dios, quieren estar conectados. O sea, yo vi esa conexión y la verdad, tuve una bonita experiencia ahí en Elías Burgos, aquí en Puerto Rico, aquí con mi estimado pastor que me invitó en esa conferencia. Y los jóvenes, eso fue el último día, muy alegres, muy participantes, muy que quieren esa palabra, ¿no? Yo vi que los jóvenes están sedientos y quieren estar conectados Ujú. y quieren saber, dame la verdad, ¿sí me entiendes? O sea, como no quieren el evangelio así, podemos decir el evangelio barato. O sea, Sugar coated o Kool-Aid. Kool-Aid. esa es la palabra que estaba buscando porque yo recuerdo que, me acuerdo que tú dijiste esa palabra. Yo decía, ¿de qué está hablando? Y yo me acuerdo que tú le dices a los jóvenes, o sea, mis hermanos, aquel pastor Danny, man, se para y les dice, oye, yo les prometí que no le voy a dar culé, algo así me está diciendo. Platícanos, ¿qué es esa palabra culé? Rapidito, Bueno, 20 segundos. yo tengo que admitir, no es original mía, pero era algo que allá en la Universidad de las Antillas, el Departamento de Teología, los muchachos, acá, una palabra non-official, ¿verdad? Ok. Cuando algo no sonaba muy con sustancia, decían, no, lo que usted dio ahí fue un Kool-Aid. Así que eso se Algo nos quedó barato. grabado. Sí, algo, Ujú. agua con azúcar, eso es agua y Mm, azúcar y color, eso wow. no, no tiene Wow. textura, no tiene sustancia. Ok. Bueno, para conclusión, yo sé que aquí puedo estar a otra hora más y platicando de los beneficios, pero la verdad fue de gran bendición y le agradezco muchísimo por la invitación, por invitarnos a Little Life Studios en español, ir Claro. allá y compartir esos temas que son muy necesarios para en Ujú. ese tiempo, en conclusión, dinos, Bueno, número uno, el llamamiento. ¿verdad? Estamos en tiempos difíciles. Mm, Eh, Acerquémonos más a Dios. mm, No es fácil, no es imposible tampoco. Día a día, ¿verdad? Igual que ustedes, mm, sigo luchando, el enemigo no está quieto. mm, Constantemente busca la manera de cómo desanimar a uno o sacar a uno de la fe. Hay que seguir adelante con oración, con el estudio de la palabra, mm, ¿verdad? Y manteniéndonos activos en la viña del Señor, en la iglesia. mm, Número dos, no dejes de compartir con otro lo que Cristo ha hecho en ti. No mm, dejes de confiar. Siempre hay alguien allá afuera que está esperando que tú le lleves esa bendición que Dios te dio a ti. Así ok, que sigamos adelante, manténgame en sus oraciones. mm, Quiero recomendar a Alex y a Little Life Studios en español, a todos los que nos escuchan. Es un ministerio que en lo personal, ¿verdad? Creo en él. Habla acerca de ¿verdad? De las situaciones de las cosas que a veces se ven y promueve Hollywood o Disney y demás, que están afectando a nuestra generación. mm, Así que, Alex, gracias a ti también por ser de bendición en tu ministerio y amén. por haber ido a bendecirnos en aquella ocasión cuando fuiste a compartir con nosotros en el campamento del joven en la crisis final. Ok, bueno, gracias, muy amable. Para mí fue un honor y un placer estar ahí. Y podemos hablar otra hora en cuanto mi maleta no llegó. Y aquí mi estimado pastor, Dani, gran corazón.
me dije, ¿sabes qué? No te preocupes. Vamos a ir ahorita a la tienda y vamos a ir a comprar ropa. Le digo, no se preocupe, la maleta va a llegar mañana. Y él me dice, no. Como que conoce a su gente o no sé qué pasó ahí, pero dice, no. La maleta va a llegar. Dice, te vas a comprar ropa. Le digo, no, le digo, una... Y cuando fuimos a comprar la ropa, y no cree que nada más una camisita. No, me dijo, no, cinturón, y calcetas y todo. Nunca me voy a olvidar ese momento, muy hermoso. Le agradezco muchísimo. Le quiero comentar a ustedes de que vamos a estar en Mayagüez la próxima semana. Excelente. Me imagino que ustedes no sabían de esto, pero le comento de que vamos a estar en Mayagüez la próxima semana. Vamos a estar en un seminario que se llama Iluminando el Corazón con la Verdad. Y vamos a estar desde octubre 24, 25 y 26. O sea que jueves, viernes y sábado, todo el día. Tenemos 5 seminarios. Y déjame decirles, aquí están los títulos. Y vamos a estar a la dirección. No sé dónde va a estar la dirección, pero está la información ahí con el teléfono. Se puede registrar ahí. Es de la Unión Adventista Puertorriqueña. Creo que son las instalaciones, no recuerdo, pero está la información si quiere usted ahí hablar y con mucho gusto le van a dar más información sobre los seminarios. Son temas, lo que está pasando y no son temas, podemos decir, otros seminarios, el mismo seminario, no, porque desgraciadamente el enemigo de las almas está utilizando Hollywood y las películas y se están poniendo todo este mensaje y tenemos otros seminarios actualizados y voy a estrenar un nuevo seminario ahí que la verdad es la historia de toda la película, cómo el enemigo de las almas está utilizando todas las películas de Marvel, todo lo que es Iron Man, Thor. Y vamos a hablar. Eso es un seminario fuerte, pero también un poquito largo. Pero yo creo que ese mensaje es necesario para los jóvenes. No solamente para los jóvenes, pero también para los padres de familia que están permitiendo que sus niños están viendo esa película, pero no saben de que están poniendo un evangelio diabólico, gnóstico, en las películas de los superhéroes de Marvel. Bueno, no voy a comentar mucho más, pero la próxima semana vamos a estar en Puerto Rico. Y la verdad, estoy muy emocionado por estar ahí con todos ustedes. Te agradezco muchísimo, Danny, por tu tiempo. Y yo sé que el tiempo, tú sabes, ¿no? Se va rápido, pero te agradezco muchísimo por estar aquí con nosotros en un espacio en vivo. Eso es en vivo. A veces es en vivo. Te agradezco muchísimo, Danny. No cuelgues. Que Dios te bendiga. Amén. Igual para ustedes y los que nos escucharon. Gracias a ustedes por la oportunidad. Claro que sí. Bueno, que Dios me lo bendiga. Y acuérdense que estamos nos pueden seguir aquí en todas las redes sociales. Y que Dios me lo bendiga. Y estamos en contacto. Hasta luego, pues. Adiós. Hasta luego, pues. Bye bye. No cuelgues, Dani. Bye.